Bien, entonces comencemos la segunda clase de Android. Conceptos básicos, introducción de la introducción, digamos. Conceptos básicos. Hicimos la vez anterior, jugamos un poco con creando una aplicación en Android Studio, y esa aplicación que hicimos tenía un botón, ¿cierto? Y tenía un texto, ¿sí? Cada uno de estos es lo que se llama vistas. El botón es una vista, el texto es una vista, y cada elemento de la interfaz de usuario es una vista. Y aquí, bueno, no se aprecia, pero teníamos un constraint layout que era el encargado de agrupar los elementos gráficos o las vistas de la interfaz de usuario. Las subclases de Vue. Cuando digo subclases desde la perspectiva de Java, es decir, son hijas o nietas de Vue, son para mostrar un texto, la clase TextView; para editar texto, la clase EditView; para botones, la clase Button; para ScrollView y RecyclerView; para imágenes, ImageView; y bueno, las agrupaciones de vistas, que ya vimos una, que es Constraint Layout, pero hay más, Linear Layout, etc., ¿no? Los ejemplos de botones, o sea, de los distintos elementos gráficos son button, por ejemplo, edit text, como en este caso, para ingresar un teléfono, un formulario, para ingresar el número de teléfono; un slider, que nos permite mover izquierda a derecha; un checkbox o un right button, que son elementos a los cuales estamos acostumbrados en la interfaz de usuario, y más aún en el teléfono. Bueno, los atributos de la vista: tiene color, dimensiones, posición, foco, que es útil en el caso de pantallas no táctiles como en el caso de televisión, visible o no, y cuál es la relación con otras vistas. Las vistas definidas en XML, como está acá, tienen una ID, y tienen distintos parámetros: el ancho, el alto, el background, el texto, el color del texto, el tamaño del texto, etc. Y el estilo, ¿no? En el ejemplo que nosotros vimos, aquí, voy a reducir esto por acá, o voy a minimizarlo, ¿ya? Aquí teníamos nuestro text view, y tenemos el ID, el layout width, y todos estos parámetros que están acá, y similarmente, en este caso, para el botón, ¿sí? ¿Cómo se hace en XML? Definir un atributo, tiene Android : después viene el nombre de la propiedad, y después igual, y entre comillas dobles, el valor de esa propiedad. Así, por ejemplo, Android layout width match parent, ¿sí? Oh, me dice que es muy late. También tenemos, para definir ciertos tipos de recursos, tenemos el nombre de la propiedad, y el tipo de recurso y su ID. En este caso, desde el punto de vista más como programación imperativa, ¿no? Como definiendo la variable. Porque XML es programación declarativa, pero aquí, con esta sintaxis, podemos decir que es un string, y este es el nombre, el ID de ese string, ¿sí? Como diciendo el nombre de la variable. Y lo mismo para el ID de la vista completa. En este caso, tiene esta notación, que es @ más ID /
y luego viene el ID de la vista completa. ¿Sí? Eso, en nuestro ejemplo, está aquí, ¿no? TextView es el nombre del ID de este TextView, que es claramente un pésimo nombre para esa vista, porque no nos dice nada. En este caso, el botón, tenemos botón 1. ¿Sí? Podemos también crear una vista utilizando Java. Para utilizar Java, utilizamos la clase TextView, por ejemplo, si queremos crear un elemento de esa clase, myText, new, TextView, this. Y luego seteamos cuál es el contenido del texto que va a desplegar este myText. MyText, y tenemos el método setText. Muestra este texto. La palabra reservada this en este caso se refiere al contexto. ¿Qué es el contexto? El context es una interfaz a la información global del entorno de la aplicación. Para obtener el contexto podemos utilizar este método getApplicationContext. ¿Sí? Y una actividad tiene su propio contexto, TextView, myText, new, TextView, this, como está acá, ¿no? En este caso estamos utilizando el contexto de la actividad, utilizando la palabra reservada this. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahora? No. Nosotros no hemos utilizado esto en el ejemplo. Jerarquía de las vistas. Tenemos, lo primero, los layouts nos permiten agrupar vistas. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos layouts comunes, como el linear layout. En este caso está por defecto horizontal, pero también podríamos hacer un layout vertical, ¿no? Orientado hacia abajo, y ahí tendríamos que especificarlo. Tenemos el constraint layout, que fue el que vimos en nuestro ejemplo, que viene por defecto. Tenemos un grid layout y tenemos un table layout. Es como los planes. Sí, similar. La lógica es similar, no es exactamente igual. Por ejemplo, aquí no tenemos layout donde tengamos apilados las vistas una encima de la otra. Eso no lo tenemos. En Java sí teníamos uno que nos hacía que lo que era stack pane, ¿cierto? La jerarquía, entonces tenemos un view group y este puede contener otro view group que a su vez contenga distintas vistas, y a su vez este puede tener tanto un view group como distintas vistas, ¿no? Por ejemplo, jerarquía de vistas y layout de pantalla. Aquí tenemos el linear layout, ¿sí? Tenemos un botón y tenemos un text view y tenemos otro botón al final. Esto desde la perspectiva gráfica no se ve muy bien. A ver, poner control más. Da lo mismo en realidad. Ya. Tenemos el linear layout que contiene el botón, text view y el botón. Esta es la representación jerárquica de lo que vimos recién, de este árbol. Aquí está el linear layout que contiene un botón, contiene un text view, contiene otro botón. Acá lo que queríamos decir es que este view group puede contener otro view group y contener varias vistas, y ese view group a su vez contener otras vistas. ¿Sí? Este linear layout está en este orden, 1, 2, 3 y 4, y eso gráficamente se representa el 1 que está aquí, que sería toda la parte visible, excepto por el título de la aplicación. El 2, el botón que está a continuación, dado que es un linear layout en vertical. Un 3 sería el text view con este 0 grande, y el 4 el otro botón. ¿Cómo se ve esto en el editor de textos? Perdón. Lo podemos ver en aquí
Aquí tenemos la vista del main activity, o sea, activity/main XML, ¿cierto? Y podemos hacer un split entre el código y el diseño, así como se ve en el diseño, y podemos ver solamente el diseño, y en el diseño tenemos otras vistas además. Puedo hacerle, acá está, que está la vista original del diseño tal cual se ve y la vista del blueprint, ¿sí? Y ahí está. Ah, y esto está acá. Design. Aquí tenemos el constraint layout y dentro de esto tenemos el text view y el button 1, ¿sí? Aquí se ve la jerarquía esta que mencionaba. El layout creado a través de XML, a ver, lo podemos ver aquí en el código. Aquí tenemos el constraint layout, ¿sí? Parte aquí y esto lo podemos ver más. Y termina acá, ¿no? En el caso del ejemplo que tenemos acá, es el linear layout que tiene la orientación vertical, y aquí donde la podríamos cambiar a horizontal, y los distintos botones dentro del linear layout. Y aquí fíjense ustedes, termina un poco distinto a cómo termina el XML normal, de esta forma que está acá, ¿sí? Podemos crear también el layout a través de Java. Y en este caso utilizamos la clase linear layout, creamos nuestra instancia linearl y aquí está el constructor. Nuevamente tenemos que utilizar this, el contexto de nuestra activity, y seteamos la orientación utilizando el método de la clase vertical. Después creamos una vista, myText, que es un text view, this, y lo seteamos con el texto que queremos ver. Y luego esto lo muestra, set connect view. Es decir, bien. Aquí esto más o menos lo vimos rápidamente en la clase anterior con el editor y con el ejemplo del Hola Mundo. Todo esto pasamos, la vez anterior está aquí un poquito más ordenado, pero ¿en qué quedamos? En el event handling, ¿sí? Hicimos un botón, pero ese botón no hace nada, ¿sí? ¿Y qué cosas pueden pasar en el dispositivo para el event handling? Pues en la interfaz de usuario vamos a tener un clic, un tap, un drag, etc. En el dispositivo detectar cambio en la posición geográfica, por ejemplo, si estamos caminando. Cambio en la orientación del dispositivo también, dependiendo de la lectura de los distintos sensores. Y eventos que son notificados por el sistema Android. Cuando yo tengo un evento, tengo que crear un método, que es el event handler, que responda a ese evento, ¿no? Y para un evento específico tengo ese event handler. Tengo que hacer... Perfecto, o sea, en XML está definida la interfaz, donde está definido el botón, está definido las distintas propiedades del botón, el texto, el tamaño, la posición, etcétera, etcétera. Pero además tiene una propiedad que tiene que ver con un evento. Y esta es una propiedad que está en XML. Dice onClick, y aquí yo tengo el nombre del método,
del handlers para ese evento. ¿Sí? Veamos el ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros creamos este enable, ¿se acuerdan? Y dejamos ahí enable y luego hicimos public void enable view. Si yo quito esto y trato de correrlo, el ejemplo de apps terminate, okay, lo tenía funcionando, ahora parte. Ah, funciona, sí. Vaya, no hubo problema. Y el botón no hace nada. ¿Ah? Claro. Claro, porque dice, llama a un método que no existe. Se cayó, ahí lo corremos de nuevo. Dice el otro, keep stopping, close up. Ok, vale. Ahora tengo que ver la manera de volver. Voy a minimizar esto. Ahí. Ah, perfecto. Aquí. ¿Y hay algún error? No tiene ningún error. ¿Dónde está? Problems. Correspondent method handle public void enable Android not found. Aquí está el error y ese es donde se cae la aplicación. Entonces, nosotros creamos nuestro main activity, nuestro método public void enable, así se llama, ¿no? Y tiene como argumento la vista, view, voy a poner V minúscula, ¿sí? Como argumento. Ya. Entonces, si nosotros vamos a llamar nuestra vista, la vamos a set enable cuando nosotros... Ah, se llamaba disable. No enable, disable. ¿Cierto? Así se llamaba, ¿no? Sí. Ah, no, se llama enable. Bueno, pongámosle como sea. Ya. Y aquí, cuando le damos, vamos a dejar nuestro botón deshabilitado. ¿Sí? Vamos a correr la aplicación. Le damos el botón y queda deshabilitado. ¿Sí? Ahora el botón está haciendo algo, poco, pero algo. Supongamos que quisiéramos cambiarle el texto al botón. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para decir que está deshabilitado? Es decir, disable. Tendríamos que poner un set text, ¿cierto? En alguna parte, para cambiar el botón el texto al botón, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? No está set text en la vista directamente. Pero ¿cómo cambiamos el XML cuando yo aprieto el botón? Eso lo tenemos que hacer en Java. Una función lambda, ¿dónde? Si el tema es dónde, o sea, podemos hacerlo aquí, pero no va a funcionar. El tema es que nuestro objeto, la vista, no tiene una propiedad para cambiar el texto del botón. ¿Por qué? No, estamos en la vista que corresponde. De hecho, funcionó cuando le dimos el botón.
Perfecto, no nos dice nada de esto. Podríamos ver los métodos, los constructores, etcétera, pero ya vimos que no tiene este método. Así que, en realidad, lo que deberíamos buscar aquí es buscar button, el botón. Aquí, buttons, button, and developer. Fíjense ustedes que cuando yo estoy haciendo la referencia, estoy utilizando una referencia a view, acá, arriba. ¿Sí? Y yo quiero manipular esto, el botón. Por lo tanto, estoy utilizando una vista, una referencia para una cosa que no es una vista en sí, es un botón, ¿cierto? Pero que es una clase, en este caso, nieta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para acceder a botón? Desde Java. Acá. Tenemos que crear el botón, ¿no? ¿O no? Supongo que sí. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos un objeto, ¿cierto? Una instancia. ¿Sí? Y tenemos una referencia. ¿Sí? Nuestra referencia es view. Es del tipo view. Pero nuestra instancia es un botón, porque lo creamos como botón, ¿cierto? Y por subtipo podemos, en una jerarquía superior, ¿cierto? Podemos utilizar eso como referencia para manipular objetos de jerarquías inferiores, ¿cierto? Ya. Pero ¿cómo ahora, a partir de esta referencia al objeto, puedo yo tener acceso al objeto y a todos sus métodos para cambiarle el texto y las propiedades del botón? Que el botón es una instancia. ¿Cómo? No, porque el botón, si vemos la declaración, button, es una clase que hereda de TextView, que a su vez hereda de View. ¿Sí? ¿Cuál? Del View tenemos un método de children. View, pero no es con View lo que tenemos que hacer. Es una cosa todavía más simple desde la perspectiva de programación. Lo que quiero hacer, quiero cambiarle el texto al botón. ¿Sí? Cuando lo presiono, aquí está el método, ¿cierto? Y aquí lo desablo. Entonces yo quiero poner en alguna parte que diga set text disable, que está, el botón está desactivado. No, no te escucho, perdón. En Java, ¿cómo era? ¿Cuál era la manera de hacerlo en Java FX? Cambiabas el XML. Ah. No es la forma. No es la forma. Pensemos, miren, tenemos una referencia a nuestro botón, pero nuestra referencia es de la clase view, que es abuela de la clase button. Y esto claramente es un botón, o sea, dice button por todos lados, o sea, es un botón, se ve como botón. ¿Un qué? Un cast, no un recast, un cast. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos una referencia de un tipo, ¿cierto?
que está acá arriba y queremos tener otra referencia al objeto, a la instancia a la que está haciendo referencia, que es de una clase más abajo en la jerarquía. Entonces, uno utiliza button, ¿cierto? Android widget, V, por ejemplo, y hace un cast. Un cast. Downcasting, no lo sé, o sea, el nombre, ¿para qué complicarlo? Es un cast, listo, ya, ¿para qué? Yo no me complico. Porque si nos complicamos, o sea, con el down, up, no, o sea, es un cast. Porque en estas circunstancias no podemos tener una casting. No. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta importar la clase, que nos dice aquí que Alt Shift Enter, Alt Shift Enter, y nos importa el Android Widget Partner. ¿Sí? Con esto, nuestro botón B, ahora, vamos a decir set text. Ahí tenemos el método para cambiarle el texto al botón. ¿Qué pasó? Algo pasó que cambió mi teclado. Cambió el layout. Perdón. Eso pasa cuando le pones japonés al computador. Ya. Deshabilitado, por ejemplo. Veamos si funciona. Está el botón, le damos ahí y dice deshabilitado. ¿Sí? Sí. Tenemos las vistas. Las vistas es cualquier elemento gráfico en mi actividad, ¿cierto? Pero tenemos subclases. De hecho, os decía, por aquí, cuando lo vimos acá. ¿Qué pasa si en la vista el botón no es lo único que hay? O en la vista que nos van a entregar si es el elemento de la inscripción de creemos otro botón entonces. ¿Vale? O sea, la pregunta de Sven es súper bueno. Aquí hay un botón, me está haciendo trampa, bueno, hay un botón, entonces va a caer. ¿Qué pasa si tengo dos botones? Tengo 30 botones. Tengo, de hecho, claro, entonces, por ejemplo, voy a detener la ejecución, voy a minimizar esto y vamos a ir ahora al Activity Main y vamos a ir a Design y vamos a agregar un botón más. O qué cosa que, bueno, hagamos un botón para que sea más fácil. No me quiero complicar la existencia. Aquí, pongamos otro botón aquí. Ahí. Ya, ahí está. Y este botón, dijimos que lo vamos a dejar así amarrado acá, ahí, amarrado a este, aquí. No me resultó. Ahí, y amarrado a los lados, aquí, y amarrado al otro lado, acá. Ahí, ya, ahí está. ¿Sí? Tenemos nuestro botón. A este tenemos el ID, pongámosle botón 2. Botón 2, ¿sí? ¿Cierto? Tenemos aquí los atributos, layout, visibility, transform, etc. Y podemos agregar aquí on click, ¿cierto? ¿Dónde está on click? On click, aquí, ya. Y on click, ¿qué va a hacer? Pongámosle, no sé, saludo, porque es un método que vamos a inventar nosotros. Saludo, on click, enter. Ahí está. Enter será, sí, ya. Ya tenemos un warning acá con el botón 2. ¿Y cuál es? Issue on click. ¿Y cuál creen? Sí, on click method that does not exist.
Entonces, vamos a nuestro mainActivity.java y creamos nuestro método public void saludo. Tomamos como parámetro de entrada una vista, ¿sí? Una instancia de una vista. ¿Y qué vamos a hacer con este? No sé, cuando le hagamos clic. A mí no se me ocurren muchas cosas, pero... Color del botón. Vamos a ver cómo nos resulta eso. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para acceder a una propiedad del color del botón, tenemos que hacer el cast. ¿Sí? Set background color. Ahora dice un entero el color. Entonces, no sé, pongámosle un 8, por decir algo. Int color, ¿sí? Ya. No sé qué estamos haciendo en realidad. Ah, RGB, pero decía un entero solamente. Pero como que no hizo nada. No puede ser. ¿Ah? No tengo idea. O quizá están... ¿Pero tú crees que es eso? No, no, yo creo que no. Yo creo que eso es por defecto del... Entonces, cuando no sabemos... La documentación. ¿Cómo se llama? Set background color. Ahí está. Android set background color. Ah, Stack Overflow. R color red. No, esto no. ¿Cómo? En hexadecimal. A ver. Ah, mira, color.red. ¿Esto suena mejor? ¿O esto en hexadecimal? Pongamos esto que suena más fácil. Y vamos a ver qué problemas tenemos. Color red. Ahí. Ya. Parece que funciona. A ver. Damos al botón este. Hay problemas, dice. Typo word 21. String literal set text cannot be translated. Oh, ¿pero por qué? No, pero funciona. Esta parte funciona. Y este no hace nada. ¿Será que no lo guardé? Bueno, creo. Insert cannot be using Android results instead. Typo. Esta cuestión es nada.
project errors. ¿Cómo que no está? Y ahora sí. ¿Cómo? Quizás aparecer el error solo. No entiendo. A ver. Me equivoqué con saludo. Saludo. Ya. Saludo. Veamos el XML mejor. Aquí, no me lo hizo. No está. ¿Ven? ¿Y por qué no? Pues parece que ahora sí, ¿no? No, no lo está pescando. El link debiera ser en esto, y era lo que quería, era la pregunta de ¿cómo se llama? De Sven. Era, ¿qué pasa si tengo varios botones y quiero agregar varias cosas? Entonces, mi respuesta era que en el, aquí, on click, el primer, me equivoqué completamente. Fíjense ustedes. Lo puse on click en el layout, constraint layout, como una propiedad del constraint layout. Por lo tanto, cuando yo hago clic aquí, por eso no lo encuentran el botón. ¿Se fijan o no? Si nosotros vamos al diseño, aquí puse el layout. Esto es, le puse botón 2 al layout, que eso era totalmente precedente. Esto, ¿cómo lo quito? No lo puedo quitar. Y suprimir a la antigua. Gracias. Esos son los declarados, el layout, y tendría que haber seleccionado el botón, y en el botón, aquí, le voy a ponerle el ID que quiero, botón 2, por ejemplo. Eso fue lo que no hice. Y acá, en los distintos atributos, aquí, ponerle, refactor, ok. Ponerle un clic, ¿sí? Y ahora, ahora tengo incluso el pull down menu, saludo. Ok, y ahora está. Lo que pasa es que lo había puesto en un lugar que no era porque no lo había seleccionado. ¿Se entiende? Ahora lo entendí cuando vi el código, porque apareció aquí saludo, y esta cuestión no tiene nada que ver aquí, sino que tendría que estar acá en botón 2, y aquí está, Tools on Click. ¿Sí? Saludo. Veamos si corre ahora. Tampoco. Lo importante es que Lo importante es que ¿qué? compita y No. Me niego. Espera, aquí, cuando le puse un clic, no sé por qué aparece aquí. Voy a cambiar esta opción. Voy a hacer.
Ya. Ya hice. Perdón. Lo que pasa es que por alguna razón ahora me apareció. Por eso no me gusta la interfaz gráfica, en fin. Porque me cuesta entenderla. Aquí me es súper claro que hay que agregar Android on click saludo, ¿cierto? Que es el método asociado a este evento, ¿sí? On click. ¿Y por qué supe aquí? Porque había funcionado bien antes, on click enable Android, como está acá arriba. Pero me parecía una cuestión que decía tools. Y la razón es porque cuando yo hice acá esto, declare attributes ID, botón 2, on click text. Pues no sé por qué apareció eso. Declare attributes. Tendría que ver, algo hice, que además estoy viendo de lejos, que no sé exactamente por qué aparecía tools en el XML. Y el tools, decía tools on click saludo. Pero yo no quería tools, yo quería Android, como está aquí. Y lo cambié y funcionó. ¿Sí? Ya. Eso responde finalmente a tu pregunta, Sven, que es una muy buena pregunta. Entonces yo puedo tener tantos elementos acá y los elementos tienen distintos eventos, ¿no? ¿Qué pasa si un clic? ¿Qué pasa si yo pongo drag? ¿Qué es lo que es drag? Es como mantener apretado, ¿no? Mantener y arrastrar. Ah, bueno, ya dejémoslo porque no quiero caer en otro problema aquí, cosas que no tengo tan preparadas. ¿Okay? Ya. Habíamos visto esto. Nuevamente, que TextView Edit Button es una subclase de View. Por lo tanto, cuando yo quiero manipular a partir de la vista con View, tengo referencia a cualquiera de estas, ¿sí? Pero luego tengo que hacer un cast para manipular la vista en cuestión, ¿sí? Bueno, aquí era lo mismo que en XML había que poner el nombre del método y luego en Java hay que poner el método en cuestión, ¿sí? Bueno, y eso era. ¿Preguntas? No. Sí, buena parte de esto ya